y vamos a hablar o a continuar hablando de la economía mundial entre 1870 y 1913. Nosotros venimos hablando de un crecimiento de la oferta y de la demanda, un crecimiento del comercio, y vamos a hablar de dos tipos de factores, los push y los pull factors. Un push factor es aquel que genera mayor oferta y un pull factor, el que atrae, es un factor que genera mayor demanda. Entonces, dentro de los impulsores de la demanda, o sea, dentro de los pull factors, de los que atraen, teníamos lo primero, un crecimiento de la población en América Latina, en Estados Unidos también, en Europa y en Asia. Obviamente recuerdan ustedes por todo lo que hablábamos durante las primeras sesiones, que un crecimiento de la población necesariamente implica un crecimiento de la demanda. Así el PIB per cápita así el PIB se mantenga igual, el PIB per cápita tenderá a subir con aumentos de la población. Son más bocas para alimentar, son más personas para vestir, son más hogares para calentar. Entonces, eso implica una mayor demanda de productos, de bienes y de servicios. Pero lo que les decía, el PIB per cápita, así se hubiera mantenido igual, pues siendo más cabezas, pues consumen, pues generan más PIB y por lo tanto más demanda. En este caso, no fue cierto que el PIB per cápita se mantuviera. De hecho, hubo una mejora en los niveles de vida, una mejora importante. Y esa mejora en los niveles de vida generó cambios en los gustos. Cuando a mí me mejora el nivel de vida, yo dejo de desayunar, almorzar y comer arroz con huevo y empiezo a echarle carnecita y empiezo a comer verduras y empiezo a comer carne. Y eso lo que hace es que obviamente la demanda por alimentos, por manufacturas, no solamente aumente, sino que se refine. Y aquí hay que tener atención, hay que poner atención a un tema, y es que la demanda no es solamente para productos internos, es también para productos que vienen desde el exterior. Se generan, digamos, con la revolución industrial aparecen una cantidad de nuevos productos que facilitan la vida y que la gente empieza a demandar. Y en la revolución industrial, en la segunda, no es diferente. Acuérdense que esta es la revolución de la electricidad. Entonces empiezan a aparecer los electrodomésticos. Entonces, esos son todos impulsores de la demanda, o lo que los gringos llaman pull factors o drivers o determinantes de cambios en la demanda en esta época. También hay impulsores de la oferta. Lo primero, la ampliación de la frontera agrícola en América y en Asia. Esa historia de vamos a conquistar terrenos, de vamos a abrir el monte, de vamos a desbastar los terrenos, vamos a quitar los árboles para generar tierra para sembrar y para ganadería, que fue un fenómeno que pasó en toda América Latina y Colombia no fue ajeno a eso. En Colombia también hubo un proceso de expansión agrícola, comenzando por Antioquia. Cuando hablo de ampliación agrícola, lo que estoy diciendo es Antioquia se volvió un departamento cafetero. Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda. Ahí también hubo una ampliación agrícola. Hubo un descubrimiento importantísimo de nuevas reservas minerales en África y en América, especialmente oro en Sudáfrica y oro en California. Ustedes, si han visto esas películas que les gustaban a sus abuelos del viejo oeste, esa es la expansión de la frontera minera. La gente llegaba a la costa este de los Estados Unidos, a los grandes puestos, a los grandes puertos, a Boston, a Carolina del Sur, y empezaban a echar tierra adentro, empezaban a recorrer el país hacia el Wild Wild West. Es la expansión en la que van a buscar fortuna, básicamente en minería de oro. Y otros impulsores de oferta
digamos, ya no hablando solamente de oferta de productos agrícolas y de oferta de minerales, es la difusión de la tecnología de la revolución industrial. Esto no fue un fenómeno que se quedara concentrado en Gran Bretaña, fue un fenómeno que se expandió de forma muy rápida, digamos en términos históricos, en 80 años ya estaba difundida por el grueso de Europa, por Estados Unidos, y estaba llegando a América Latina. Y eso lo que hizo fue favorecer la producción de productos manufacturados y la oferta de productos manufacturados. Claro, todo eso suena muy bonito, pero tiene un costo político súper importante. Entonces, al comercio le empiezan a imponer costos de transacción adicionales. Acuérdense del librecambismo de Gran Bretaña. Gran Bretaña reduciendo los aranceles, favoreciendo las exportaciones, viviendo el comercio para poder financiar esa expansión industrial, quedándose con todo el valor agregado de los productos que exportaban la isla, porque pues, lo que hacían era importar materias primas a Gran Bretaña, transformarlas en su gran aparato industrial y después exportarlas, y así era como se hacían ricos. ¿Qué pasó? Eso fue muy importante en el periodo 1830-1870, pero ya en el periodo en el que estamos hablando, en 1870, los países vuelven a poner aranceles y vuelven a poner barreras al comercio. ¿Por qué? Por presiones políticas. Imagínense que con toda la cantidad de bienes, digamos, de productos básicos que estaban saliendo de América Latina, pues los grandes productores de bienes básicos, de cereales, de productos agrícolas, de frutas, de verduras en Europa, quisieron proteger esa industria, porque se estaban quebrando, no estaban inundando de tal forma el mercado de productos que le empezaron a pedir protección a los gobiernos. Entonces se empiezan a imponer aranceles, los aranceles que son esos impuestos a las importaciones de productos. Y la tasa media de arancel en países desarrollados, países de industrialización temprana, estamos hablando del noroccidente de Europa y parte del sur de Europa, creció un 50% en esos 43 años que hemos estado discutiendo en estas dos sesiones. ¿Eso qué hizo? Eso necesariamente aumentó los costos de transacción. Es decir, importar productos ahora era más caro que cuando no había aranceles. Y esto tenía el propósito de desincentivar el comercio internacional. ¿Para qué? Para proteger a la industria doméstica. ¿Cuál es el tema? Que en el neto, los costos totales del comercio, es decir, el costo de transporte, el costo de aduanaje, el costo de almacenamiento y los aranceles, cuando uno suma todo eso, esos costos cayeron a razón del 2% anual entre 1800 y 1913, a pesar de que habían subido. Si los aranceles se duplican y digamos pasan del 12 al 25, eso es un aumento en los costos de transacción. Sin embargo, hay una reducción sustancial en otros costos, como por ejemplo el transporte. ¿Por qué? Por el papel que jugaron dos tecnologías importantísimas de esta época. Primero el barco de vapor y segundo el tren. El barco de vapor, primero se redujeron los fletes. Los fletes son los costos de transportar mercancías o personas de un lugar a otro. Se redujeron los fletes porque los barcos podían ser más grandes, les podían caber más cosas, iban más rápido, entonces podían hacer más viajes en la misma cantidad de tiempo y por lo tanto, para ser más atractivos, podían cobrar más barato. ¿Eso qué hizo? Incrementó la velocidad, incrementó la regularidad e incrementó la seguridad. Además, en esta época, es una época de grandes obras de ingeniería. Ustedes en su clase de introducción al sistema internacional debieron hablar en algún momento de la crisis del Suez. Es por aquí, por esta época, 1856 o 1865. O sea, se me trasbiscochan las fechas. eh, que aparece el canal del Suez. ¿Alguien me puede decir dónde queda? ¿Qué hubo, Juan? Hola, profe. Queda en Egipto y separa ¿Ah? África de Europa. Separa a África de Europa, sí, señor. Me conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo.
Sí, exacto. Profe, una pregunta, ya que estamos hablando de eso. Claro, cuéntame. Bueno, son dos preguntas. La Ajá. primera es, ¿alguna vez había pasado que se detiene por completo el tráfico en un canal así? No, pues no, claro, sí, seguramente había pasado. Eh, Cuéntenos, porque yo oí la noticia, pero no sé si todos la han oído, ¿por qué no nos cuentan? Bueno, lo que pasa es que hay un carguero 400 metros de largo y lo que pasa es que iba cargado completamente. Entonces eso lo que hace es que estos cargueros pesen más, entonces se hunden un poquito. Hay una corriente de aire mientras iba pasando por el canal del Suez y lo que hace es que se encalla. Cuando se encalla es que básicamente la parte de abajo del bote queda raspando con la tierra que está debajo del agua y no se puede mover. Entonces quedó como diagonal, entonces nada puede pasar de para aquí ni nada de para allá. Y está bloqueado el paso por el canal del Suez. Sí. Exacto. Ese tipo de cosas pasan, no porque se encalle un barco, pero por ejemplo, cuando uno está en una guerra, lo primero que quiere hacer es bloquear ese tipo de pasos, porque esos pasos son estratégicos desde un punto de vista militar. El canal de Panamá ha tenido varios periodos de cierre en los 100 años desde su construcción, o en los 117 años desde su construcción, eh, por los más diversos motivos, desde motivos climáticos hasta huelgas, paros, etcétera. Eh, pero fíjense que esto es estratégico la creación del canal del Suez en esta época es absolutamente estratégica y crea una nueva ruta de comercio. Si yo quería salir de Portugal para llevar insumos o materiales o algo de exportación al sudeste asiático, las opciones que tenía pues no eran muy halagüeñas. Me tocaba atravesar toda Europa y todo el Cáucaso, o sea, toda Europa, digamos, central, del este, lo que hoy son Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán, para poder llegar a Asia, la ruta de la seda, que puede ser un poco larga desde Portugal, o me tocaba salir de Portugal, bajar hasta las Islas Azores en África, dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y volver a subir. Cualquiera de esas dos rutas era larguísima y costosísima. En cambio, cuando hacen el canal del Suez, yo puedo salir de Portugal, meterme al Mediterráneo, salir al Mar Rojo, conectar con el Índico y estoy. Entonces, esa nueva ruta favorece muchísimo el comercio internacional. Eso en términos de transporte marítimo. En términos de transporte terrestre, el tren juega un papel absolutamente fundamental. Acuérdense que Inglaterra en el transcurso de 50 años desarrolló 30.000 kilómetros de vías férreas. ¿Para qué se necesitaba? Pues para poder llegar al interior de los países. Estamos ampliando la frontera agrícola. Estamos yéndonos hacia adentro, nos estamos alejando de las costas. Las costas son los lugares donde comenzamos porque ahí comienza el comercio internacional, porque estamos hablando de países de reciente colonización o de reciente ocupación, en los que al comienzo todo ocurre en las costas. Las 13 colonias de Estados Unidos son colonias costeras, pero ya cuando estamos en 1870, 1880, ya el país está casi todo ocupado y hay que encontrar formas de sacar productos agrícolas del centro del país a las costas para poder exportarlos. Entonces, el tren va a jugar un papel súper importante. ¿Por qué? Porque era muchísimo más barato que las alternativas. Ahora, en términos proporcionales, la caída, o en términos relativos, perdón, la caída del costo de transporte en tren fue superior a la caída del costo de transporte en barco. Mejor dicho, si el transporte de una tonelada de trigo desde Boston hasta Londres cayó un 50%,
el transporte de esa tonelada de trigo desde Chicago hasta Boston para llevarlo al puerto se redujo un 70%. Entonces, ¿eso qué favorece? Favorece primero la creación de un mercado interno al interior de los países y lo segundo, el comercio intraeuropeo. Pues, se ve brutalmente favorecido por la aparición del tren. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esta ha sido, digamos, una historia de la economía atlántica, de lo que ocurre en el comercio entre Estados Unidos y Europa, pero no debería ser solamente eso. Quiero que hablemos un poquito de colonialismo. Aquí, este es un tema que me parece importante. Ahí están viendo la superficie ocupada por los imperios coloniales en 1914. Y es un poco perturbador. Realmente África, el sudeste asiático, Mongolia, todos son colonias y protectorados. Fíjense, Nueva Zelanda, Indonesia, Tailandia. Está el Imperio Ruso, que el Imperio Ruso pues tiene, obviamente ocupa casi que hasta Viena, casi que hasta Austria. Y realmente países independientes son muy pocos. Este lado del mundo, nuestro lado del mundo, excepto obviamente las Guyanas que son protectorados y aún hoy lo son. Y muchos les dirán a ustedes, no, es que claro, como eran potencias coloniales, pues por eso fue que se desarrollaron. Y aquí les voy a mostrar que tal vez no. El periodo de 1870 a 1913 fue un periodo de comercio acelerado también porque fue un periodo de mucha tranquilidad. No hubo conflictos bélicos significativos. Por eso arrancamos en 1870 y terminamos en 1913, porque después viene la Primera Guerra Mundial y pues ya ahí esa es otra historia. Pero fíjense que Estados Unidos termina su último gran conflicto, la Guerra de Secesión, en 1865. Italia se unifica en 1868 y Alemania se unifica bajo Otto von Bismarck en 1871. Y quedan todos tranquilos. Y no hay así como mayores conflictos ni mayores crisis durante este periodo. Entonces, claro, dicen, estamos en una época de paz. Hay algunos teóricos y algunos historiadores que dicen, claro, estamos en una época de paz, entonces se dedican a colonizar y como reducen los aranceles entre metrópoli y colonia, entonces van a comerciar más entre ellos. Y como las colonias adoptan la moneda de la metrópoli, entonces, o tienen un tipo de cambio fijo entre la moneda local y la moneda de la metrópoli, entonces esto va a generar estabilidad y eso va a favorecer el comercio. Y final, pues también está el tema de las instituciones. Acuérdense de Douglas North, que las colonias van a adoptar marcos institucionales similares a los de los estados liberales europeos, entonces van a tener derechos de propiedad y van a tener códigos de comercio. Hay un argumento cultural también, lo dice Mockil, de nos entendemos, hablamos el mismo idioma y por lo tanto favorecemos el comercio. Y finalmente, tenemos el sistema del patrón oro con el que vamos a cerrar la sesión de hoy, que garantizó la estabilidad del tipo de cambio y por lo tanto favoreció el comercio. Esos 4 puntos son los que deberían servir para decir, oiga, pues es que Portugal con sus colonias en África, o Holanda con sus colonias en África y en América, o Inglaterra con sus colonias en el sudeste asiático y por todo el mundo, pues debieron comerciar una barbaridad, debieron ser imperios comerciales y eso fue lo que debió verse tan claramente en el comercio internacional. Eso es lo que debe explicar el crecimiento. Vamos a ver. Yo quiero comenzar por unos cuantos mitos y realidades acerca del colonialismo, acerca de ese proceso de colonización. Eh,
Voy a hablar en detalle de las dos imágenes, pero arranquemos por lo siguiente. En 1826, el imperio inglés era el más grande del mundo, tenía 9 millones de kilómetros cuadrados. Ahí, por curiosidad, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia? Les puedo contar un chisme. Desde 1863 hasta hoy, Colombia ha perdido 1 millón de kilómetros cuadrados. En guerras, tratados, acuerdos, lo último fue de sanciones internacionales. Pero más o menos a ojo de buen cubero, ¿cuántos kilómetros así? Si acaso adivinando, ¿cuántos creen que puede tener Colombia? 2.070.408 kilómetros. Me gusta esa adivinada tan precisa. Ah, no, pero no es que busqué. Pero no, no es el número. El número es 1.411.000. Pero, o sea, eso es tanto terrestre como marítima, ¿no? Ah, no, aquí estamos hablando solamente de tierra. Terrestre sería 1.140.748. Es verdad, yo me quedé con el dato antes de las sanciones de la Corte Internacional en la que nos quitaron pedazos de tierra y demás. Entonces, 1.100.000. Listo. O sea que Inglaterra en 1826 tenía 9 veces, digamos 8 veces el tamaño de Colombia. Muy bien. Para 1925 tenía 35 millones de kilómetros cuadrados. Se había multiplicado por 4. Ocupaba el 25% del área terrestre de este planeta. Esa es la dimensión de la expansión colonial que ocurrió entre 1870 más o menos y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ese periodo de, por eso mi 70 alargado, ese periodo entre 1880 y 1913 se conoce como el Scramble for Africa, la competencia por África. Scramble es, ustedes me imagino que cuando eran chiquitos jugaron a la lleva, ¿sí o no? Que Sí, por favor. están todos los niños en un círculo y tiran la pelota para arriba y el que le pega la pelota esa es la lleva y todos empiezan a correr ¡pah! En direcciones opuestas para que no los cojan. Eso es un scramble en inglés. Es lo que ocurre cuando rompen una piñata y todos se tiran a recoger los dulces. Eso fue lo que pasó con África entre 1880 y 1913. Tanto así que si ustedes miran el mapa de África de la izquierda, lo gris era territorio no colonial, digamos. No vamos a decir que es territorio desocupado, esa era la visión de los europeos del momento, no vamos a decir que era territorio para la conquista, porque esa era la visión de los europeos de ese momento. Vamos a decir que era un territorio donde no había control de un poder europeo. Miren el mapa de 1913, donde lo rosadito es de Inglaterra, lo azul es Francia, esto verde es Portugal, España tiene Ceuta, Melilla y el desierto del Sahara, pues los saharauis, Jerónimo me mataría por decir eso. Italia tiene Argelia, Etiopía y Eritrea por aquí en el cuerno. El imperio alemán es este gris por acá. Entonces, fíjense que se reparten África. ¿Cómo se lo reparten? Todo comienza en la conferencia de Berlín de 1884, que reguló básicamente la repartición del continente y el comercio con las colonias. ¿Alguna idea de por qué Alemania?
o Prusia. Fíjense que en toda la historia que yo les he contado, todo lo que hemos hablado, Alemania y Prusia no habían aparecido. No tuvieron una industrialización rápida, no se caracterizaron por su ingente desarrollo económico durante la era moderna, no colonizaron, estaban más preocupados por las guerras internas en Europa, tanto así que la guerra franco-prusiana termina en 1871 con la unificación alemana. Por cierto, gana Alemania y Francia le tiene que pagar reparaciones de guerra a Alemania, se las paga en oro y por eso Alemania entra el patrón oro. Lo vamos a ver en un segundo. ¿Pero qué pasó? Que se unificó como país y se unificó bajo el gobierno de un Führer, el primer Führer. Este es el primer Reich. Va a haber tres, que es el gobierno de Otto von Bismarck, el señor que está en el cómic de arriba. Y Alemania invita a todos los países europeos a repartirse África en la conferencia de Berlín para asegurarse que le toque algo. Porque Alemania no tenía poder colonial, no tenía imperio, estaban limitados a Europa. Entonces, al regular la repartición de África, se asegura de que le toque una parte. Interesante, ¿no? ¿Quiénes participaron en esta repartición? Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos también fue, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia. Van a ver Suecia, Noruega durante un tiempo porque ellos tenían la alianza o la unión sueco-noruega, si no estoy mal, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, por ahí, y eran casi que un solo país. Y el Imperio Otomano. Entonces, esta gente se reparte África en la espera de que todo lo que vimos en la diapositiva, en esta, se cumpliera. Entonces se favoreciera el comercio y nos enriqueciéramos y todo fuera maravilloso. Más no. ¿Por qué? Porque aquí vamos a jugar un poquito a Mythbusters y les voy a decir lo siguiente. El caso raro siempre será Gran Bretaña, hablando de colonialismo. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene una relación con India y con sus colonias en el sudeste asiático que era muy estrecha. Tan es así que hoy en día existe la mancomunidad, existe el Commonwealth. El Commonwealth es una asociación internacional de países que incluye a todas las excolonias británicas y a Gran Bretaña. Y aún hoy, la reina es jefe de Estado, Su Majestad Británica Isabel II, es jefe de Estado en muchos países. No es jefe de gobierno, pero es jefe de Estado. Sale en la moneda, como en Australia. ¿Bien? Listo. Entonces, a excepción de Gran Bretaña, las metrópolis exportaban poquito a las colonias. Gran Bretaña, ¿se acuerdan que sí exportaba mucho a las colonias? Que para no importar algodón de India, lo que hacía era traer algodón en rama de Estados Unidos, procesarlo, y que al final de la primera revolución industrial, el 60% de la producción o de las ventas de algodón en India eran de algodón inglés. Entonces, Gran Bretaña sí exportaba mucho.
Los que exportaban poquito eran Francia, 13% de sus exportaciones iban para las colonias, Holanda el 6% y Alemania, Italia o Bélgica menos del 2%. O sea, el tema de vamos a comerciar una cantidad, pues no parecía. ¿Por qué? Por lo que les decía, el comercio creció a nivel intraeuropeo y creció en el Atlántico. Además, las colonias tampoco recibían inversiones preferenciales de la metrópoli, obviamente a excepción de Gran Bretaña. Pero uno no veía a los franceses diciendo, oiga, venga, vamos a invertir una cantidad de plata en nuestras colonias africanas, vamos a desarrollar infraestructura, vamos a hacer industria, vamos a mecanizar el agro. No, eso no lo hacía. Y como vimos, las migraciones, o como veremos, las migraciones no iban necesariamente de metrópoli a colonia, sino iban a América o a Oceanía. Bien, hubo cambios importantes durante esta época en la canasta exportadora, y aquí es cuando empezamos a hablar de la especialización de los países. El norte de Europa se volvió, al ser intensivo en capital, se especializó en la producción de manufacturas y las exportaba a América. Obviamente, si yo dedico todos mis esfuerzos a la manufactura, pues no tengo que comer. Entonces me toca importar alimentos. Y ellos importaban alimentos, minerales y materias primas de América y de Oceanía. ¿Por qué? Porque producir minerales, alimentos y sacar materias primas requiere mucha tierra. Europa no tiene mucha tierra. América y Oceanía tienen mucha tierra. Y requiere mucho trabajo. Y los salarios en Europa ya eran demasiado altos como para ponerlos a hacer eso. Además, el 60% de las importaciones de Europa Occidental eran bienes primarios. O sea, ellos importaban básicamente para comer o materias primas. Y eso era el 89% de las exportaciones de América hacia Oceanía. O sea, si quieren hablar de una economía primaria, miren América Latina y Asia en 1913. Son economías enfocadas en el agro, en la minería, en los hidrocarburos, ese tipo de cosas. En América, el 50% de lo que nosotros importábamos eran productos manufacturados. ¿Por qué? Pues porque no teníamos industria. ¿Cuál es el problema? Pues que uno tiene que exportar mucha habichuela para poder importar un computador. Y aquí vamos a hablar un poquito de Estados Unidos porque hasta ahora lo teníamos más o menos en la misma bolsa que el resto de América. Y lo voy a sacar. Y empezamos a hablar un poquito del excepcionalismo de los Estados Unidos en esta época. El excepcionalismo de Estados Unidos en esta época consiste en que ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y dijeron, vamos a sustituir importaciones. Un programa de industrialización por sustitución de importaciones quiere decir que yo en vez de sentarme a importar tela de algodón, voy a importar las hiladoras para poder hacer la tela de algodón, los telares mecánicos para poder hacer la tela de algodón. Que en vez de importar las ollas y los enseres de cocina, voy a comprar la máquina y voy a montar la siderúrgica para poder producir el hierro, para poder hacer mis propias ollas. Eso es un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en el que en vez de importar los productos industriales, que eran solamente el 36% de las importaciones de Estados Unidos, ¿qué importaban? Pues las máquinas para hacer los productos industriales. Eso como política de desarrollo les permitió desconectarse o alejarse del lote. Entonces, ahí empieza un poco el excepcionalismo de los Estados Unidos. No quiere decir que América no hubiera hecho una industrialización por sustitución de importaciones. Claro, se intentó. En algunos casos fue más exitoso que en otros,
comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos antes de la Primera. Es muy diferente industrializarse antes del conflicto bélico más largo, digamos, más duro en la historia de la humanidad, en términos absolutos, no en términos relativos. Seguramente alguna guerra en otro momento de la historia pudo ser más intensa como proporción de la población, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial demandaron una cantidad de productos industriales. Necesitamos más aviones y más barcos. Necesitamos más acorazados. Perdón, ¿alguno de ustedes alguna vez ha montado en un crucero? No, aún no. ¿Han visto los cruceros en la bahía de Cartagena? ¿Las fotos siquiera? Claro, ¿Qué tal el tamañito? pequeños, eso, para nada grande. ¿Cuánto acero, cuánta mano de obra, cuánta tecnología necesita uno para construir un barco de esos? Si ustedes piensan en los acorazados, los barcos de guerra, digamos, un barco estándar de una flota estándar, al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos producía 6 a la semana. Si no se hubieran industrializado, si no hubieran comenzado el proceso de industrialización antes de la Primera Guerra Mundial, no habrían podido hacer ese chiste. Entonces, mientras Estados Unidos estaba exportando material de guerra, pertrechos, armas, e incluso usándolos en su propia participación en la guerra, América Latina seguía exportando bienes primarios. Muy necesarios, muy útiles, yo estoy completamente de acuerdo. Somos la despensa del mundo, estoy completamente de acuerdo. Pero también es cierto que uno tiene que exportar muchas habichuelas para importar un computador. Bien, si les parece, hacemos un break de 5 minutos ahí. Ok, profe. ¿Listo?
Yo ya estoy de vuelta. ¿Ustedes? Sí, profe. ¿Listo? Todo ese proceso del comercio internacional, todo ese crecimiento del comercio, causó lo que se llama convergencia de precios. Lo hablábamos cuando hablábamos de arbitraje. Y entonces, hablando de arbitraje, decíamos el ejemplo del McDonald's, que yo voy llevando hamburguesas de un McDonald's a otro hasta que los precios empiezan a acercarse y las oportunidades de arbitraje desaparecen. Imagínense ustedes que todo este aumento de la demanda, toda esta caída en los costos de transacción causó precisamente eso. Si yo tengo que comprar trigo caro, porque es el trigo que tengo cerca y es el trigo al que tengo acceso, pues lo tengo que comprar. Pero si aparece de pronto una oferta de trigo más barato, eh, eso empieza a poner presión sobre los productores locales de trigo. ¿Por qué? Porque lo voy a preferir comprar el trigo barato que viene de fuera que comprar el trigo caro que producen localmente. Entonces, fíjense que los precios sirven para transferir información de un espacio geográfico a otro. ¿En qué sentido? En el sentido, imagínense lo siguiente, ustedes son un productor de cereales en Europa y empiezan a llegar cereales mucho más baratos de América. Eh, las decisiones que van a tomar los agricultores en Europa van a estar determinadas por ese trigo más barato que está llegando de afuera. O se tecnifican, o se abaratan, o simplemente se dedican a producir otras cosas. Eso es lo que explica la especialización en los países, que hay de pronto una nueva oferta de productos más barata en mi país y me obliga a mí a concentrarme en hacer aquello en lo que tengo una ventaja comparativa con otros países. Esa es la lógica que propuso David Ricardo, de quien hablamos hace unas 4 sesiones, en su modelo económico. Él decía que va a haber que los países se van a especializar en aquello en lo que tienen una ventaja competitiva. Ahora, importantísimo, como los precios cayeron en todo el mundo, eso tuvo un impacto importantísimo en todo el globo. Hablemos del norte de Europa. El norte de Europa se concentró en producción industrial. ¿Por qué? Porque podían importar materias primas y alimentos mucho más baratos. Ya con trenes podían transportar bienes agrícolas del sur de Europa y no tenían que producirlos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero, se dedicaron a producir bienes industriales. Y la poca agricultura que dejaron, la tecnificaron, la volvieron una producción mucho más intensa. Hubo un uso más intenso de los factores de producción para aumentar la productividad y, por lo tanto, reducir el precio. Además, como hemos hablado de cambios en la organización industrial, hubo cambios también en la organización agrícola en Europa. Se crearon las primeras cooperativas. El sur de Europa le tocó recurrir al proteccionismo, se concentraron en producción agrícola y al implementar políticas proteccionistas, lo que hicieron fue favorecer a los terratenientes, porque eran los que se apropiaban del beneficio adicional del arancel, de evitar la competencia, por ejemplo, y obviamente eso iba en contra de los consumidores, porque cuando ponen un arancel, el que sufre es el consumidor final, porque es el que termina pagando más por el producto. Entonces, por ejemplo, ahora en Colombia, en estas semanas, estaban muy orgullosos diciendo que se había puesto un arancel a textiles importados. Eso puede estar muy bien para los textileros colombianos porque los protege de la competencia de afuera, pero pues está muy mal para uno porque las camisas, los pantalones, la ropa interior, las medias, las faldas, las blusas, nos salen más caras. Y termina uno pagando un producto más caro simplemente porque hay que proteger la industria nacional. Ahí hay un debate político importantísimo en el que si oyen a alguien del espectro liberal, les va a decir, pues, si el productor colombiano no puede competir, pues que se quiebre y se dedique a otra cosa. Mientras que si oyen a alguien más de izquierda, les va a decir, no, porque es que mire, que eso genera empleo
y si uno no pone el arancel, entonces genera desempleo y destruye calidad de vida, y eso genera desigualdad. ¿Ustedes en qué creen? ¿A ustedes qué política les suena más? Hablamos cuando hayan avanzado más en su formación y hayan visto la evidencia. Hay evidencia para los dos casos. Los dos tienen argumentos sólidos. Ahora, esto funciona bien y esta lógica funciona bien cuando estamos hablando de transables, de bienes que se pueden intercambiar. Pero la tierra es no transable. O sea, yo no puedo sacar una hectárea de tierra de Colombia y ponerla en Europa porque Europa tiene poca tierra. ¿Qué pasaba? Denme un segundo, por favor. Ya. ¿Qué pasaba con el precio de la tierra? Imagínense que vamos a hacer una especialización agrícola en América. Entonces, en América, en Estados Unidos o en Sudamérica, nos vamos a concentrar en producir bienes agrícolas, llámese ganadería extensiva, llámese café, llámese trigo, cereales, arroz, lo que quiera. La demanda de tierra va a aumentar. Y entonces, a medida que aumenta la demanda de tierra, el precio de la tierra sube. Estamos mandando productos baratos a Europa. Europa se está especializando en bienes manufacturados, en industria ligera, en industria pesada. Están dejando de cultivar. Ya no hay tanta demanda de tierra para la cantidad de tierra que hay disponible. ¿Eso qué hace? Que los precios bajen. Y entonces los precios de la tierra, que también son no transables, terminan convergiendo. Bien. Hablemos entonces ahora de la integración del mercado laboral. Hablemos de migraciones. Cuando hablamos de un mercado de trabajo global, a lo que nos referimos es que entre 1870 y 1913 se movieron 60 millones de personas por el mundo. 20 millones de esos 60 venían de Asia hacia países de reciente colonización. Estamos hablando de el sur de África, el este de África, América, Oceanía. 40 millones de personas, o sea, 2/3 del total de movimientos, fueron europeos viajando a América. Estamos hablando de Estados Unidos, Brasil y Argentina, o a Australia y Nueva Zelanda. Ahora, no se movieron todos al tiempo, no siempre venían de los mismos países. Fíjense que hasta 1850 provenían de Gran Bretaña y de Irlanda y llegaban mayoritariamente a Estados Unidos. Ya entre 1850 y 1880 venían más del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Bélgica, y ya desde 1880 venían del Mediterráneo y del este. Si ustedes se fijan, la industrialización ocurrió intensamente hasta 1850 en Gran Bretaña, después se expandió entre 1850 y 1880 por el norte de Europa y desde 1880 en adelante se expandió a el Mediterráneo y a Europa. Eso querría decir en alguna medida que la industrialización era un push factor, estaba expulsando gente de el continente europeo hacia las colonias y hacia América Latina en general, y hacia Oceanía y hacia países de reciente colonización o de reciente ocupación. Ahora, la mayoría de migrantes eran hombres jóvenes, solteros, urbanos y poco calificados. Esa es la mayoría de esos 60 millones de personas. Y vamos a mirar por qué coinciden esos grandes movimientos con la expansión de la revolución industrial. Para eso tenemos que hablar de los push factors, qué era lo que expulsaba a la gente de sus países de origen. Entonces, lo primero es que en muchos países europeos hubo una transición demográfica. Esa transición demográfica, ¿qué quiere decir? Que como rompen el techo malthusiano y empieza a haber más productos disponibles, pues las tasas de natalidad empiezan a aumentar.
y empiezan a aumentar más rápido primero en los países que primero rompen el techo malthusiano, que son los países que se industrializan primero. ¿Qué pasaba? En Asia había una población importante también que presionaba los salarios a la baja. Entonces tenemos unos fenómenos poblacionales importantes que generan salarios bajos para un grupo de la población en Europa y en Asia. Y como eran poco calificados, pues no era fácil para ellos conseguir trabajo bien remunerado. Además, el proceso de industrialización, como ya lo hemos discutido, causó una urbanización en Europa. Y el problema es que la urbanización reduce la calidad de vida. Acuérdense que hablábamos de los brotes de cólera en Inglaterra. Ese invento del acueducto, de la plomería, de los inodoros con agua corriente, ese tipo de cosas, eso es moderno. Eso es de la segunda revolución industrial. Entonces, pensar en la vida que podría llevar esta gente en ciudades europeas, pues no debían tener mucha calidad de vida. Y los costos de transporte reducen de forma importante las barreras a la movilidad. O sea, reduce los costos de irse. Ahora, había también pull factors. O sea, había factores que atraían a los inmigrantes a ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, la promesa de trabajo bien remunerado y de estabilidad para los migrantes. Eso era un factor muy importante. Había campañas publicitarias de venga a Chile, venga a América, venga a Argentina, venga a Brasil, aquí hay trabajo, lo vamos a tratar bien. Muchas veces la empresa que contrataba sufragaba el costo del viaje y lo pagaban. ¿Y eso qué hacía? Pues que la gente quisiera viajar, porque es viaje gratis y págueme el viaje acá. O viaje sin pagar nada, más bien, o sin pagar por adelantado, y me lo va pagando en cómodas cuotas, ¿vale? Y como hay una creciente demanda de productos agrícolas y de productos mineros, pues se necesita más trabajo. Y el factor trabajo, como el factor capital, tienen la característica de ser fácilmente movibles, más cuando hay una revolución del transporte. Fue tan importante la política de tratar de atraer migrantes que muchos países de hecho hicieron misiones de contratación a los países de origen. O sea, argentinos, brasileros, sobre todo mexicanos, viajando a Europa a atraer migrantes para que trabajaran. Ahora, ¿cuál era la realidad de la migración? Lo primero es que al comienzo del periodo fue más intensa desde los países que se industrializaron primero. Y eso ya lo habíamos hablado. Estos países, como hacen primero la transición demográfica, tienen los push factors primero, los factores que empujan hacia afuera primero. Además, se especializaron primero en manufacturas y bienes industriales, y eso quiere decir que ya no había tanto espacio, que ya no había tanto campo para trabajadores poco calificados en la economía nacional. Entonces, la población más joven y la población menos calificada era la que se expulsaba primero. Además, compañías mineras, agrícolas, ferroviarias contrataban a los empleados migrantes. ¿Cuál era el problema? Que los contrataban en un régimen ahí de semiesclavitud. Eso se llamaba indentured labor. Y el argumento era precisamente que tenían que devolver el costo del viaje. Entonces, las condiciones laborales que encontraban los migrantes cuando llegaban a los países de destino no eran tan halagüeñas como ellos mismos habían esperado. ¿Qué pasó? Pues que a medida que empezaron a llegar trabajadores a América y a Oceanía, pues la oferta de trabajo aumenta y los salarios empiezan a bajar. Entonces la brecha salarial va cerrándose y eso genera un desincentivo a la migración. Hay una tabla en el texto del cual extraje esto porque me parece que es como la información más relevante.
Miremos estas migraciones masivas entre 1870 y 1913, miremos el impacto acumulado durante estos 43 años sobre la población. La población argentina aumentó un 60%, la población en Australia y en Canadá un 30 y un 32%, la población en Estados Unidos un 17%. O sea, fueron receptores netos de migrantes de forma muy importante. En estos países el mercado de trabajo, la gente que estaba capacitada para trabajar, aumentó más que el crecimiento de la población. 86%, 42% en Australia, en Canadá, Estados Unidos un 24%. ¿Qué hizo eso con el salario real? Lo tumbó. 21% de caída en Argentina, 14% de caída en Australia, 15% de caída en Canadá, 8% de caída en Estados Unidos. ¿Qué pasó en los países de donde salían los migrantes? Y aquí hay un par de ejemplos. Gran Bretaña, la población se redujo un 9%. Imagínense ustedes que se le vaya el 9% de la población. Eso es como si a Colombia ahorita le quitamos pues 4.5 millones de habitantes. O sea, básicamente se va a Medellín y se va a Cali. A Italia se le fue el 31% de la población. A Irlanda se le fue el 36% de la población. Una cosa importante en el caso irlandés es una hambruna que ocurre hacia 1863-65. El mercado de trabajo también se contrajo y por lo tanto los salarios subieron. Entonces, los salarios bajan en los países receptores, aumentan en los países que expulsan los migrantes y ahí está la convergencia de salarios de la que hablábamos ahora. Ahora, el tercer punto de la integración de los mercados es la integración del mercado financiero. Ya hablamos de los bienes, ya hablamos de las personas, ahora toca hablar de los capitales. Entonces, lo primero que hay que mirar es cuántos de mis activos como país están siendo mantenidos en el exterior como proporción del PIB. En este periodo, los países que hacían inversiones en el exterior pasaron de tener el 7% de sus inversiones, del PIB en el exterior, invertido en el exterior, pues, al 18%. Eso quiere decir que la inversión extranjera se multiplicó por 2.5. Ahora, esta proporción del 18% del PIB en inversión extranjera directa fue el máximo en 1914 y esa cifra no se vuelve a alcanzar hasta 1980. O sea, aquí estamos en el pico de la integración de los mercados financieros. La integración de los mercados sigue la forma de una U. Están muy integrados durante el patrón oro. Estamos hablando de 1870 a 1913, están muy integrados. Después viene un proceso de desintegración de los mercados causado por la Primera Guerra Mundial, después por la Segunda Guerra Mundial, después por el periodo de Bretton Woods entre 1944 y 1971, en el que se establece control de capitales y toda esta historia, y después la integración empieza a aumentar otra vez hasta el momento actual, digamos, donde el pico de, digamos, estaríamos en este momento otra vez en un pico de integración financiera y de integración de los mercados de capitales globales. Tanto así que si ustedes quisieran pueden comprar acciones en China sin problema, desde su computador. Aquí están las inversiones en el exterior en millones de dólares constantes, o sea, son comparables las columnas. Gran Bretaña en 1870 tenía 4.900 millones de dólares invertidos en el exterior, pasó a 19.500. Francia de 2.500 a 8.600. Alemania de 1.100 a 6.700. Esos son los grandes inversionistas en el exterior. Y aquí tienen los países oferentes, Gran Bretaña, Francia y Alemania, como mencionábamos en la diapo anterior, y aquí están los países de destino. Estos son los destinos como porcentaje en 1914. Gran Bretaña
El principal destino era Latinoamérica y Norteamérica y Australia. Estamos hablando de eso, responde más o menos al 65% de su inversión extranjera. Francia invertía en Europa y en Asia y en África. Alemania invertía en Europa y después alguna cosa en América Latina y Norteamérica y Australia. Esto responde al 32%. Entonces, lo grueso es Europa y Latinoamérica. Bien, es importante como para entender que cada país tenía sus inversiones preferidas. Este 44.8% de Norteamérica y Australia es precisamente el ejercicio que ha hecho Gran Bretaña desde la descolonización de América por mantener una estrecha relación con sus antiguas colonias, por mantener una relación comercial estable, sólida, y eso lo hacen a punta de inversión. Importantísimo. ¿Para qué invertían? ¿En qué invertían? Entonces, el 75%, 3/4 de la inversión europea, iba a bonos y a obligaciones, o sea, crédito. Y ese 75% se reparte en un 40% en ferrocarriles, un 30% en deuda de los gobiernos y un 5% en servicios públicos. Esto suma 75%. Pues en compañías privadas y de servicios públicos. El resto, solamente un cuarto de la inversión extranjera, iba a formar nuevas empresas. Entonces, el 75% en cosas que ya existen, el 25% en cosas nuevas. Detalles importantes de este periodo. Está el tema de la oferta y la demanda de flujos internacionales de capitales. Como en esta época de industrialización hubo muchísimo crecimiento económico, en Europa noroccidental hubo muchísima acumulación de ahorro. La industrialización, el crecimiento del comercio crearon dinero, crearon riqueza, y esa riqueza estaba acumulada en Europa en forma de ahorro que estaba buscando oportunidades de inversión en el exterior. ¿Dónde estaba la demanda? Pues en los países de nuevo asentamiento. Esa gente necesitaba capital para poder desarrollar ese sector productor de materias primas, para poder especializarse y explotar esa frontera agrícola, esa frontera minera que venían desarrollando. Necesitaban capital, y eso hacía que la rentabilidad, la remuneración que le ofrecían al capital fuera más alta en América que en Europa. Buenísimo, porque entonces eso hizo que los flujos internacionales de capitales crecieran, y crecían, la inversión extranjera crecía más rápido que la economía en general. Juan, ¿qué hubo? Sí, profe, ese flujo de capitales, bueno, no estoy seguro, no, no había como una transacción en línea, pero se mandaba una caja de dinero en un bote. ¿Cómo? No se mandaba una caja de dinero, es decir, esa no es como que mandaban un barco con lingotes de oro. Acuérdese que aquí ya hay desarrolladas muchas tecnologías financieras. Miento, en muchos casos sí mandaban cajas de oro y cajas de plata. De hecho, cuando Bolívar estaba financiando la independencia y envió a su vicepresidente Sea a negociar bonos en Londres, a vender deuda, a endeudar al gobierno en Inglaterra, ellos emitieron los bonos, Sea recogió la plata, el oro, los pertrechos, los certificados, lo que fuera, y los mandó a América, se los mandó a Bolívar. Pero ya le voy a contar cómo funcionaba el tema. Empecemos por el flujo de información. Aquí el flujo de información va a ser importantísimo, y por eso la foto del fondo de la diapositiva.
ese es un telégrafo, y en el telégrafo iba saliendo esta cintica de papel con los punticos y las rayitas para que la gente lo decriptara y encontrara el mensaje. Los mensajes telegráficos viajaban a la velocidad de la luz, o bueno, un poco más despacio porque iban por cable de cobre, pero cuando se tiende el cable telegráfico entre Estados Unidos y Gran Bretaña y comunican a Europa con América, el flujo de información vuela. Y eso permite que yo sepa instantáneamente qué está pasando en el mercado al otro lado del Atlántico. Si estoy en Londres, me interesa saber qué está pasando en Nueva York. Si estoy en Nueva York, me interesa saber qué está pasando en Londres. Segundo, se populariza el uso de bonos, o sea, de títulos de deuda y de acciones que emiten empresas del sector privado y estados nacionales. Bueno, los estados no emiten acciones, pero las empresas sí pueden emitir bonos y acciones. En 1825 se levantó en Inglaterra, se eliminó el Bubble Act que habían hecho en 1720, y es en este momento en el que se permite nuevamente la conformación de sociedades anónimas en Estados Unidos, en el Reino Unido, distinto de América y distinto de Estados Unidos, donde se venían conformando también. En esta época se popularizó el uso de seguros y de operaciones a futuro en la compra de moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo saber si yo soy un exportador y tengo que mandar mi trigo de Chicago a el mercado de Holanda, pues yo sé más o menos cuántos florines, que es la moneda holandesa de esa época, voy a recibir a cambio de mi trigo, pero yo no sé cuántos dólares voy a poder recibir por esos florines porque podía haber fluctuación del tipo de cambio. Entonces, diseñan un producto financiero en el cual yo desde hoy me comprometo a vender los florines que voy a recibir a un precio del dólar fijo. Eso es lo que se llama un futuro. Es la obligación de vender un producto o un activo financiero o una moneda en una fecha futura a un precio que se determina desde la fijación del contrato. ¿Eso qué hizo? Que yo desaparecía el riesgo cambiario y eso favorecía el comercio. Y aquí viene lo que le Juan, es el desarrollo de los bancos nacionales y de los bancos multinacionales que operaban en América. No es tanto que yo mando una caja de oro, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si a mí un banco como el Barings, que está en Inglaterra y también está en Argentina, me va a prestar plata, el Barings de Inglaterra autoriza, pero el que desembolsa el dinero es el Barings de Argentina, entonces no hay que mandar el oro en barco. Sale de las oficinas del Barings en Argentina y le llega al gobierno. El que tuviera una red multinacional de bancos ayudó muchísimo a este proceso de integración, pero para tener una red multinacional de bancos, pues es muy chévere tener un sistema de comunicación como el telégrafo, porque antes de la llegada del telégrafo, ¿cómo se comunicaban? Por carta. ¿Y cuánto se demoraban las cartas en llegar? Y eso ralentizaba mucho el comercio. Entonces, junte transmisión rápida de información, redes multinacionales de bancos, la creación de los primeros mercados públicos de valores en América, porque en Europa estaban creados hacía rato, y entonces lo que tiene es un crecimiento de los flujos de capitales, donde la necesidad de transferir el oro físico, la necesidad de transferir la plata física, pues ya no era tan importante. Además, estamos en una época en la que existe el patrón oro, que voy a explicar a continuación. Y en el patrón oro, un billete de papel es representativo de oro, o sea, es convertible en oro. ¿Eso qué quiere decir? Que mandar oro o mandar papel es más o menos lo mismo, lo que pasa es que mandar papel es más fácil y más barato. Bien, entonces hablemos de qué es el patrón oro. ¿Se acuerdan del trilema macroeconómico? Sí, lo de si es bueno y bonito, no es barato. Y así, o sea, hay dos, pero no Eh, tres.
Ese es el trilema de las mamás. Ah, ok, ok. Entonces El era de las mamás como es ahí bueno, un... bonito y barato. El macroeconómico es tipo de cambio fijo, Flujo de capitales flujo de capitales y política monetaria autónoma. y política monetaria autónoma. Exacto. Elijan 2 de 3. En este entorno del patrón oro, las monedas de cada país tenían un valor fijo en oro. Eso quiere decir que el oro en cada país tenía un precio constante. Entonces, por ejemplo, la libra, una onza de oro en Gran Bretaña costaba 2.8 libras esterlinas. En Estados Unidos, una onza de oro costaba $26. Eso quiere decir que también había un tipo de cambio fijo entre el dólar de Estados Unidos y la libra esterlina, porque si el oro siempre vale 2.8 libras acá y el oro siempre vale $26 acá, pues por cada 2.8 libras yo tengo que poder recibir $26, ¿sí o no? Es un triangulito en el que imagínense que yo compro una onza de oro en Inglaterra. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 2.8 libras. Entrego mis 2.8 libras. Y me llevo esa onza de oro a Estados Unidos. Y la vendo. ¿Cuánto me entregan? $26. Ah, bueno, pues entonces $26 son igual a 2.8 libras. Y efectivamente el tipo de cambio libra-dólar era más o menos $10 por libra. Así, más o menos. Bien. Esto entonces equivale a tener tipos de cambio fijo entre los países y ahí eso es buenísimo para el comercio internacional. Es buenísimo para el riesgo de tipo de cambio. Entonces, del trilema ya escogimos una. Ya escogimos que había tipo de cambio fijo. Pero también había convertibilidad plena. Eso quería decir que yo podía llegar con mi billetico al Banco Central, entregar el billetico y el Banco Central me tenía que entregar el oro. Eso quiere decir que efectivamente, si había mucho oro en un país, pues yo me lo iba a llevar de ese país a otro, donde me lo compraran para poder mantener la estabilidad de los tipos de cambio, para poder mantener el equilibrio. Imagínense ustedes que eh, yo tengo emitidas, qué sé yo, dijimos que el dólar estaba a $26 la onza, entonces yo tengo 1 millón de onzas de oro en el Banco Central. Y he emitido $26 millones. Y esa es la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Y de pronto, por algún motivo, el oro se empieza a salir del país. Empiezan a encontrar oportunidades de inversión más atractivas. Yo puedo hacer una de dos cosas. O recoger dinero que esté circulante, quitarlo de la economía, y eso lo que va a hacer es desacelerar el crecimiento económico. Y eso lo que va a hacer es que me va a generar deflación, una caída en los precios. Y pues cuando los precios caen, la gente pierde los incentivos para invertir. O sea, si yo vendía qué sé yo, una tonelada de trigo a $1.000 y de pronto la vendo a 900, pues ya no tengo incentivos para producir tanto trigo y eso me empieza a poner muy lenta la economía. Entonces, si se empieza a salir el oro, yo no voy a querer reducir la cantidad de dinero en la economía. ¿Qué voy a tener que hacer? Subir la tasa de interés. Voy a tener que subir la tasa de interés para que el oro se devuelva, para que los inversionistas vuelvan, porque la tasa de interés ahora es más atractiva. Así las cosas, tengo un tipo de cambio fijo, tengo libre flujo de capitales, la política monetaria la pierde. Bien, entonces sí, los mercados de capitales se integran y todo esto funciona súper bien, pero la política monetaria
Y la política fiscal, porque si cobro más impuestos la gente se me va. Entonces la política fiscal también va a estar supeditada a que el sistema funcione. Aquí la prioridad de política siempre va a ser mantener la convertibilidad, siempre va a ser mantener el tipo de cambio fijo. Como hay libre flujo de capitales, si el capital se empieza a salir, la política monetaria reacciona inmediatamente, sube la tasa de interés. Y la política fiscal baja impuestos. No importa lo que esté pasando adentro de la economía. No importa si estamos en un periodo de recesión, subimos la tasa de interés y le encarecemos el crédito a la gente y entonces profundizamos la recesión. Si hay demasiado oro entrando en la economía, yo bajo la tasa de interés. No me importa si hay un fenómeno inflacionario. ¿Qué hace eso? Pues que la política fiscal y la política monetaria se vuelva procíclica. Eso quiere decir que si estamos en recesión, empeoramos la recesión, y si estamos en crecimiento, aceleramos aún más el crecimiento. Eso es lo que en el año 36 va a ser la gran crítica de Keynes al patrón oro. Keynes, en su modelo económico que vamos a ver como solución a la Segunda Guerra Mundial, propone políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Cuando la economía va mal, la macroeconomía tiene que apoyar. O sea, cuando la economía va mal, tenemos que bajar las tasas de interés para que la gente pida crédito para consumir. Tenemos que bajar los impuestos para que se desarrolle la industria. Y cuando la economía va muy bien, tenemos que subir la tasa de interés para evitar inflación y tenemos que poner impuestos para que el gobierno pueda financiar el gasto. Bien. Cosas interesantes. Desde esta época había esquemas de colaboración entre los bancos centrales para garantizar que el sistema funcionara. Si Estados Unidos necesitaba que le prestaran oro, Inglaterra le prestaba oro. No se lo mandaba en barco. Simplemente cogía unas onzas de oro que tenía en su bóveda y les ponía una banderita de Estados Unidos y decía, esto es de Estados Unidos y esto respalda la oferta monetaria. Si en Estados Unidos empezaban a convertir los dólares en oro, ahí sí les tocaba mandar el oro. Pero mientras tanto, un registro contable y ya está. ¿Bien? Listo. Ese billete es un billete colombiano. Es un billete de 10 pesos. De hecho, de 10 pesos oro. Colombia también estuvo en el patrón oro. Nuestro dinero fue convertible en oro más o menos, creo que hasta 1958, 68, por ahí. Lo que pasa es que se les quedó, en la plantilla de los billetes se les quedó el oro casi hasta los 90, hasta el 98 de hecho, porque eso lo quitó Samper. Pero aunque se llamaba peso oro, ya no era convertible. Este billete es del 7 de agosto de 1980. Aquí ya no había convertibilidad. Ya no podían ir con el billetico a cambiarlo en el Banco de la República, pero se les quedó el nombre. Se los quiero mostrar para que vean que no es una cosa, o sea, esa idea de un patrón oro no es una cosa tan vetusta, tan vieja. De hecho, fue un bonito intento de regresar que estuvo vigente hasta el 71. En Estados Unidos, el dólar era convertible en oro hasta el 15 de agosto del año 71, pero de eso vamos a hablar más adelante. Bien. Gran Bretaña adoptó el patrón oro desde el siglo XVIII. Y ya en 1870, al comienzo de este periodo que estamos estudiando, muchos países estaban en un patrón bimetálico. Bimetálico quiere decir que circulaba oro, digamos, moneda convertible en oro o plata. El tipo de cambio oro-plata también era fijo, más o menos 1 a 15, una onza de oro, 15 onzas de plata, y ese es un precio relativo que se mantuvo casi que desde la Edad Media. De hecho, países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega y muchos países latinoamericanos se mantuvieron en este patrón bimetálico hasta 1870. ¿Qué pasó?
En el año 71, después de que Alemania gana la guerra franco-prusiana y se unifica en la Prusia de Bismarck, le cobra reparaciones de la guerra a Francia y Francia se las paga todas en oro. ¿Qué hace Alemania? Suelta el patrón bimetálico y se queda en patrón oro únicamente. Entonces empieza a sacar plata, a exportar plata y a importar oro para quedarse en patrón oro. Los principales socios de Alemania, los principales socios comerciales, ¿quiénes eran? Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca. Esos eran sus principales socios comerciales. Entonces, si su patrón monetario es oro, pues para mí es conveniente pasarme al patrón oro para mantener el tema de tipo de cambio fijo y favorecer el comercio. Y ya cuando está Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca, pues Francia dice hágale y empieza una ola expansiva de adopción del patrón oro. Francia en el 78, Austria en el 92, Rusia y Japón en el 97, Estados Unidos en 1900. Yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, yo creo que Estados Unidos estaba en un patrón, bueno, no me interesa, estaba en metálicos, es verdad. Y entre 1901 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya eso se expande a Asia y América. Aparece Tailandia, Argentina, México, Perú, Uruguay, Colombia. ¿Bien? Y eso genera una convergencia del mercado de capitales. Que estemos todos en el mismo patrón metálico, que haya libre flujo de capitales, que haya estabilidad de los tipos de cambio, facilita la integración y facilita que el retorno que se le ofrece al capital, que la rentabilidad que se le ofrece al capital para dos inversiones de riesgos similares se acerque. Entonces, entre bonos del gobierno de Gran Bretaña y bonos del gobierno de América Latina, la diferencia de rentabilidad era más o menos del 5% en 1870. Es decir, los gobiernos de América Latina tenían que pagar una rentabilidad 5% mayor o tenían que pagar 5 puntos porcentuales más de rentabilidad los bonos de América Latina que los bonos de Gran Bretaña. Para 1913, ese diferencial, esa prima de riesgo, era solamente del 1%. Primero, pues porque las economías latinoamericanas sí que se habían consolidado más y ya éramos como ya países de verdad. Pero por otra parte, era porque los flujos de capitales eran tan rápidos y tan móviles que los precios tienden a converger. Pasa lo mismo que las hamburguesas de McDonald's. ¿Qué hizo eso? Pues que los países de nuevo asentamiento consiguieran los recursos que necesitaban para poder hacer la explotación de sus recursos mineros y de sus recursos agrícolas. Y además permitió que se financiaran inversiones importantísimas en infraestructura. Y aquí estamos hablando, esta época, esta es la época del Canal de Panamá. Esta es la época de la expansión de los ferrocarriles en Estados Unidos. Esta es la época en la que Estados Unidos crea un gran aparato industrial, al comienzo ayudado por capital extranjero. Esta es la época en la que se construyó el ferrocarril en Argentina, en Colombia, aunque a nosotros no nos fue tan bien con eso, pero en la mayoría de América Latina. Ahora, ¿cuál es el tema? Pues que los países latinoamericanos acumulan una cantidad importantísima de deuda, están muy endeudados y eso le trajo mucho riesgo al sistema. De hecho, a finales del siglo XIX, muchos países latinoamericanos tuvieron dificultades para pagar su deuda y a comienzos del siglo XX, pues ni hablar con la Gran Depresión, los problemas de las dificultades de pago que tuvieron los países. Quiero terminar esta sesión de hoy contándoles un chisme histórico. Quiero que vean esa foto que está ahí. Eso es un bono que emitió en Inglaterra un país que se llamaba Pollais, y emitió bonos este país y se endeudó y decía que quedaba en América. Y había tanto capital en Europa
Y los inversionistas eran tan ignorantes en 1820, cuando esto ocurrió, que compraron el bono. El bono de un país inventado. El país no existía. Un señor que se hizo pasar por el secretario de Hacienda del reino de Pollí lo pintó en un mapa, expidió los bonos, la gente los compró, el señor cogió la plata y se desapareció. Ya con eso, lo que nos queda pendiente es hablar de la segunda revolución industrial y empezar a mirar en detalle qué fue lo que pasó entre 1870 y 1913 en América. Pues porque esto sí ha estado muy eurocéntrico, entonces ya es hora de empezar a mirar qué estaba pasando a este lado del charco. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, ¿Dudas? profe. Fantástico. Entonces, les deseo una feliz Semana Santa, que descansen, que trabajen mucho, que puedan adelantar todos sus trabajos y cosas que tienen pendientes, que sigan haciendo TikToks y nos vemos en 15 días. Recuerden que dentro de 15 días, Pablo y Zaira tienen exposición. Comienza Pablo porque Pablo nos va a hablar de... No, mentiras, Zaira, su tema de investigación es la Gran Guerra, ¿no? Sí, profe, pero yo me centré en el Tratado de Versalles. No, entonces usted no expone la clase entrante. Pablo expone la clase entrante que nos va a hablar entiendo, Segunda Revolución Industrial o no, la industrialización de América Latina. Entonces, Yo ah, soy la segunda revolución industrial. entonces son Juan y Pablo los que presentan la semana entrante. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, Segunda Revolución Industrial y América Latina. Muy bien. Díaz Moreno Daniela. Profe,